Es importante reconocer cómo estudiar la palabra de Dios. Por eso quiero explicarte algunos fundamentos que conozco para compartirlo contigo en este preciso momento que esté escuchando y viendo esta transmisión, este audio que está alimentando tu vida. Es importante entender este punto. Cuando hablamos de Génesis, podemos hablar de lo que es la creación de Dios. Es donde se escribió todo en Génesis. Génesis representa creación, donde se forma todo. Y aquí podemos entender de que Génesis fue escrito por Moisés en el desierto. También podemos entender de que Moisés escribió muchos libros. Pero no solamente eso, también tenemos que entender de que la Biblia se divide en dos. Se divide desde Génesis, empieza Génesis y se divide en Mateo. ¿Por qué se divide en Mateo, este escritor? Ahora bien, ¿por qué? Porque aquí viene la creación de Jesús. Cuando nosotros entendemos lo que es la creación de Jesús, aquí es donde la Biblia se divide en dos. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Jesús dijo de esta manera: Padre, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque aquí en el Viejo Testamento se vivía por la ley, ahora se está viviendo por la gracia. Por eso Jesucristo vino a organizar muchas cosas que nosotros quizás no íbamos a entender si vivíamos en la ley. Porque en la ley era ojo por ojo y diente por diente, pero ya no es así. Ahora se vive por la gracia. Y usted se preguntaría, pastor, ¿cómo debo yo de estudiar la Biblia? ¿Cómo debo iniciar a leer la Biblia? Un punto muy interesante. Si usted es una persona que es un principiante en este camino y se comienza a leer el Viejo Testamento, puede caer en muchos errores. Porque hubieron hombres que tuvieron 5 mujeres. Hubieron hombres que adulteraban. Hubieron hombres que fornicaban. Hubieron ladrones que había que encontrarlo con la masa en la mano para decir que era ladrón. Pero ahora, solamente con el pensamiento y la mirada, ya usted es un ladrón, dice la palabra. Porque las cosas aquí cambian en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Ahora bien, pastor, ¿cómo puedo entender la palabra de Dios? ¿Cómo puedo empezar? Te recomiendo que como principiante de este camino, conocedor de Dios, empieza por el Nuevo Testamento, de Mateo hacia adelante. Si tiene una Biblia en casa, divídela en dos, porque la Biblia para eso trae, te la cito, una, para que usted la divide en dos. Y aparte de que usted la divida en dos, pueda colocar el contexto que está leyendo y marcarlo con esta cintita. Es importante en este momento usted comprender, ¿sabe qué? De que cuando hablamos de Mateo, estamos hablando del nacimiento de Jesús. Del nacimiento Jesús hacia adelante, Jesús pone orden. Y Jesús luego fue bautizado. ¿Y quién lo bautizó? Juan el Bautista. Luego Jesús, dice Lucas 4, fue llevado por el Espíritu al desierto, cuando descendió el Espíritu Santo en forma corporal como palomas y lo condujo al desierto. Aquí empieza el ministerio de Jesús. Pero no tan solo aquí, sino que Jesús ya a los 12 años se le estaba escapando a María y se le aparecía en la sinagoga, hablando del reino de Dios y de la cosa de su Padre que está en los cielos. María y José lo andaban buscando y sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo de esta manera cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y Jesús dijo de esta manera: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Por eso es importante de que usted obedezca la palabra de Dios y sepa cómo conducirse por ella. Les recomiendo 100% que lea el Nuevo Testamento hacia adelante. Incluso al Nuevo Testamento que lo han creado, lo han diseñado de la misma Biblia. ¿Por qué razón? Le han colocado proverbios, le han colocado los salmos. Y es importante de que usted pueda entender de que es tan útil leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento te santifica. En el Nuevo Testamento puedo tener la salvación, los dones espirituales, cómo escudriñarlo. Ahora bien, si tú quieres conocer el Viejo Testamento, entonces va a entender algo. Va a entender de que te va a topar con cosas, de errores. Por ejemplo, de hombres que cometieron delitos, muerte, que mataron. Pero eso no quiere decir que tú tienes que hacerlo. No, el Nuevo Testamento te lo corrige. ¿Por qué razón? Porque recuerde que el propósito de Dios, ¿sabe cuál es?
tratar de cambiar la humanidad. Y la humanidad no se ha dejado, no se deja cambiar. Por eso es importante y útil de que usted comience a entender la palabra de Dios. ¿Dónde está todo escrito? En el Nuevo Testamento. Pero el Viejo Testamento, cuando hablamos de sombra, tenemos que entender de que el Viejo Testamento, cuando hablamos de Génesis, antes de llegar a Mateo, podemos entender de que hubieron muchas profecías que aquí en el Nuevo Testamento se cumplieron, como la venida de Jesús, que venía un Mesías para los judíos. Todavía los judíos están esperando ese Mesías y no se han dado cuenta que ellos esperaban otra clase de Mesías, un superhéroe, alguien que pudiera conquistar su tierra, alguien que fuera el príncipe de ellos, alguien que ellos pudieran servirle y seguirle como el supuestamente Hijo de Dios para ellos, pero no de la forma que llegó Jesús. Esto trajo conflicto. Y una de las cosas tan impresionantes que cuando Jesús dijo: he aquí, la profecía del profeta Isaías se ha cumplido delante de sus ojos. Por eso lo sacaron del templo, porque no creían en este Mesías. Y por eso fueron tanto conflicto. Es importante entender la palabra de Dios y dejarse conducir por ella. Por eso te recomiendo 100% el Nuevo Testamento. Pero pastor, ¿de qué forma puedo entender la palabra? Vamos a ese punto. Cuando la Biblia habla de Mateos o de Génesis, cuando la Biblia habla de Mateo y habla, esto es un capítulo. Cuando vemos lo que es capítulo, podemos entender que el capítulo es más grande que el versículo. El capítulo 1, versículo es el más pequeño, el 2. Cuando hablamos de capítulo y alguien dice: vamos a tomar la lectura de Mateo capítulo 1, versículo 2, podemos entender de que el capítulo es el más grande. Usted puede descargarlo también en su teléfono y también le va a dar esta opción. Va a ver el capítulo más grande que el versículo, porque el versículo son la continuación de ese capítulo. Hasta que usted no llegue al capítulo 2, no deje de leer. El capítulo 2 quiere decir otro capítulo, el cual va a continuar la palabra, pero con otro tema. Es como usted ver un ejemplo, una serie. Yo vi el capítulo 1, me gustó. Ahora voy a leer el capítulo 2, versículo 3. Cuando alguien dice de esta manera, vamos a leer a Mateo capítulo 2, versículo 5. Usted va a buscar el versículo, el más pequeño, el 5. Esa es la forma de usted empezar a entender la palabra de Dios, para que pueda nutrirse de ella y conocerla. Hay personas, estoy explicando esto porque hay personas que no conocen ni saben cómo leer ni estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, si te gustó algún contenido de la palabra y sentiste que te habló, subráyalo. Subráyalo con un marcador amarillo y ponle ojo. Ojo, aquí arriba ponle de que te gustó, de que tú lo viste. Y eso es una señal que cuando tú vayas a leer la Biblia o a repasar lo que has leído, te va a topar con todo lo verso bíblico que te gustó. Y es una forma útil para tú aprendértelo y grabártelo aquí en la tabla de tu corazón, para poder predicarle a alguien de acuerdo a lo que tú leíste y de lo que la palabra te enseñó y te edificó. Este es un momento muy especial por la cual tú estés escuchando y viendo lo que en este momento te estoy enseñando para que tú aprendas. Porque hay personas que me preguntan: pastor, quiero entregar mi corazón a Cristo, ¿ok? Usted le entrega su corazón a Cristo, pero mantenerse le va a costar. Le va a costar leer la palabra, le va a costar aprender de ella, le va a costar saberte nutrir de la palabra de Dios. Ahora bien, para tú entender la palabra de Dios, hay un punto muy interesante que debes reconocer. ¿Cuál es? Bueno, la sabiduría y el entendimiento de la palabra no lo tiene todo el mundo. Esto se le pide permiso a Dios para que se te dé. Te recuerdo y te cuento un pequeño testimonio que me sucedió. Cuando yo vine a este camino, yo quería entender la palabra de Dios, pero no podía. ¿Por qué razón? Porque era un permiso que no se me había dado todavía. Y estaba llorando desesperado porque quería escudriñar las escrituras, pero no entendía nada. Ponía a mi padre para que mi padre me diera a entender lo que él entendía para yo entenderlo. Pero yo dije: yo cada vez que le hago no voy a venir donde mi padre. Y estuve orando y ayunando y el Espíritu Santo me dio la sabiduría y el entendimiento de su palabra. Fue un permiso que se me abrió en los ojos. Cuando comencé a leer pude entender suavemente. Suavemente pude entender
y comencé a comprender la palabra de Dios y repasaba y duraba un día entero estudiando y 2 días el mismo tema. O sea, si leía Mateo capítulo 1, no me iba al capítulo 2 hasta no entender el capítulo 1. Es importante entender lo que te estoy hablando, porque lo que te estoy hablando es muy edificante para tu vida. Y a veces no entendemos este propósito de conocer la palabra de Dios a este punto. Por eso, cuando yo tuve la sabiduría, comencé a grabarme todos los versículos bíblicos donde hablaba de milagros y sanidades y palabras que Jesús hablaba a los discípulos o a los gentiles que siempre andaban alrededor de él para escuchar sus sermones, sus parábolas y sus conocimientos del reino de los cielos. Comencé a obtener todos estos conocimientos y mi vida fue cambiada y mi lenguaje cambió, mi vida cambió, mi forma de mirar el mundo cambió. Y todo cambia cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios. Ellas son, dice, vitamina para nuestro cuerpo y refrigerio para vuestro hueso. Si alguien quiere tener la sabiduría de Dios, solamente obedezca la palabra de Dios. Obedezca a Jehová, el Dios Todopoderoso. Y te aseguro que esta palabra te harán el hombre, la mujer más sabia de la tierra. Por eso es importante entender de que la sabiduría de Dios se obtiene en el temor a Jehová, obedeciendo su palabra y reconociendo de que Dios envió a su Hijo al mundo para darte vida y que Él muera por ti y que tú te arrepientes y lo puedas seguir, porque no hay otro camino que no sea por medio del Hijo. Y si vas a orar, quiero decirte que tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué razón? Porque en el Viejo Testamento no te habla de Jesús. En el Viejo Testamento te habla acerca de un Mesías. En el Viejo Testamento no te habla cómo orar, pero el Nuevo Testamento te enseña cómo orar. Te enseña cómo orar. Mateo 6, verso 1 hacia adelante. Te enseña cómo orar. Y por eso es importante también Efesios capítulo 6, verso 10. Te enseña la armadura de Dios. No te lo enseña el Viejo Testamento, te lo enseña el Nuevo Testamento. Por eso te aconsejo, te amonesto. Comienza a leer el Nuevo Testamento. Ya tú sabes lo que son capítulos. Ya tú sabes lo que es un versículo. Desde ahora hacia adelante, préstale atención a la palabra de Dios. Medita de día y de noche en ella. ¿Y sabe qué? Y ella te van a proteger. Tendrá conocimiento, ¿sabe qué? Para devolverle a Satanás cuando quiera ponerte depresión, soledad, tristeza. Tú tendrás el reconocimiento de que Jehová está con él, contigo. ¿Con quién? Contigo, aleluya. Y con todo el que te rodea, si así tú lo declaras. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, medite en ella, aleluya, de que te levanta a esto. Antes de tú prepararte un cafecito, un tececito, un desayuno, te recomiendo que lea la palabra de Dios. Puedes estudiarla en el baño, mientras estás sentado. Puedes estudiar la palabra de Dios en tu cama, acabándote de levantar. Siempre dedícale un espacio como alimento primordial que debe ser el Señor a tu vida. Y luego entonces, date un baño, bébete un tececito, un cafecito, un desayuno y vete al trabajo feliz meditando en lo que leíste. ¿Sabe por qué? Porque esto te va a llenar de sabiduría y tú no sabes cómo puede empezar tu día. Por eso es importante empezarlo en la palabra de Dios, meditando día y noche, estando presente en ella, que ellas sean las que nos llenen de conocimiento, que seamos personas fecti. ¿Sabe qué pasa con una persona cuando usted medita y estudia la palabra de Dios? Le voy a dar este reconocimiento, le voy a dar, aleluya, esta garantía que le va a servir a usted de mucha utilidad. Le voy a decir esto, aleluya. ¿Sabe qué pasa? Que tú estás edificando tu casa en la roca. Mi alma te adora, Jesús. Y cuando usted edifica su casa en la roca, su vida es cambiada y está en Jesús. Amén. Así que en este momento, en este precioso momento, te voy a decir un consejo. Si hace esto diariamente, te aseguro que en un mes va a ver la diferencia. Y no permita que Satanás, hay personas que abotezan, hay personas que se le ponen las lágrimas, los ojos lagrimosos, porque Satanás va a buscar el medio de que tú no estudies la palabra de Dios. Así que no le haga caso al enemigo, repréndelo, átalo, cancélalo, échalo fuera de ti. Ya tú vas a tener el poder y la autoridad a causa de los conocimientos que la palabra de Dios te da. Y Jesucristo dice que todo aquel que cree y le sigue tiene potestad de echar fuera demonios.
tiene potestad de poner la mano sobre los enfermos y que sanen. Tiene la autoridad. Por esto estas señales seguirán a los que creen. Y si tú has creído, entonces comienza a estudiar la palabra de Dios. Recordemos que Jesús le dijo a unos judíos que habían creído en Él: si verdaderamente quieren ustedes ser mi discípulo, entonces van a conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Pero ¿cuál verdad? ¿Dónde está? Está en su palabra. Jesús está en su palabra. ¿Quiere conocer más de Jesús? Tiene una Biblia, descárgala, búscala, cómprala, hazlo. Pero es muy importante entender este punto, aleluya. ¿Sabe por qué? Me emociona un poco al decir esto, porque esto me edifica bastante y edifica al que esté escuchando en este momento. Así que quiero bendecirte grandemente en el poderoso nombre de Jesús. Ahora te doy un consejo. Si quieres seguir siendo edificado a través de estos mensajes, entonces sígueme en mis redes sociales. Ahí están todas. Aleluya. Y recuerda que también estamos en Spotify, para que tú escuches cada prédica en la mañana, en la noche, en la tarde, en el momento que tú quieras. Solo coloque el nombre del pastor Frankely Vázquez y te van a salir todas las prédicas. Escúchale, edifícate, que es muy importante. Bendiciones para tu vida, amada y amado. Guerrero, sí guerrera, contigo el pastor y amigo, Pastor Frankely Vázquez, siempre llevándote un mensaje de bendición y de nutrición para tu espíritu. Bendiciones.